Bueno, le decía que química aplicada y, en este caso, producción de vid, tiene mucha importancia desde el punto de vista que tenemos que analizar básicamente la composición química, no tanto de la uva, sino más vamos a apuntar a lo que es la producción ya secundaria, en este caso ya el, eh, el valor agregado de la uva, que es el vino. Tomamos como ejemplo el vino, ¿por qué? En el colegio, ustedes saben que tercer año tienen lo que es eh, proyecto uno por decirlo así, con César, y la idea es que siempre hagan la introducción a las temáticas que van a desarrollar en el cuarto. En cuarto ya directamente tienen que poner todos sus conocimientos en práctica y desarrollar el proyecto. El proyecto principal, uno de los proyectos principales es lo que es producción de vino. En este caso, en zona de la puerta, bueno, en zona del lugar catado, porque no solamente se realiza en base a los elementos que tenemos en las herramientas y los instrumentos para el trabajo de la producción de vid en el colegio, sino también usan uvas de otros lugares de la zona, ¿no? Pero no solamente la puerta, parajes aledaños. Y bueno, el tema de lo que es el análisis químico es muy importante. Les digo cómo viene siempre la situación. Vamos a basarnos en realizar algunas actividades de tipo, digamos, en principio, teóricas y prácticas, pero no prácticas con instrumentos de laboratorio, porque no estamos en el laboratorio. Vamos a hacer prácticas de identificar qué instrumentos de laboratorio se necesitan para identificar ciertos componentes que tiene el vino y saber los grados específicos que necesitan de cada uno de esos componentes químicos que dan las distintas características físicas y químicas del vino, ya sea desde lo que es el color, lo que es, eh, en este caso, al gusto, digamos, qué grado de dulzor, por decirlo así, o de alcohol, grado alcohólico, que pueda llegar a tener el vino. Todo eso se hace a partir del análisis químico. Y nosotros tenemos que identificar cuáles son esos instrumentos y cuál es la práctica que tienen que llevar ustedes. Ahora, no es que ustedes van a ser enólogos ya directamente, porque enología es el área que trabaja directamente con todos estos conceptos y eh, hay que identificar este, todos estos elementos y bueno, ustedes por lo menos tienen que tener unos conocimientos generales. Después, en algún momento, seguramente vamos a tener una práctica con una persona que trabaja, si no me equivoco, en Cafayate, que César me dijo que después en octubre, posiblemente, bueno, ahí tengamos una muestra, un análisis más detallado al respecto del trabajo de laboratorio. ¿Sí? Bien, pasando entonces a lo nuestro de hoy, y calculo que esto va a ser una actividad que voy a presentar ahora y va a ser de por hoy y mañana. No sé qué opinan, ya les muestro qué es lo que van a hacer. Soy así, soy un tipo que tiene esa situación de generar actividades interactivas. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Muchos, muchos y muchas no presentan esas actividades, ¿sí? Les paso bueno, a comentar. Muchos de los que participan de las videoconferencias, sí, no todos, porque por ejemplo, a ver, si yo me pongo a nombrar a ver, a Eliano, a Wilson, a Tomás, Tania, o yo en la misma Julissa, hay cosas que me están debiendo todavía de economía. ¿Es verdad o estoy mintiendo? No sé, díganme ustedes. A ver, Julissa, empiezo con vos. ¿Hay cosas que me estás debiendo de economía o no? Muchos o pocos también. Yo sé cuáles son, pero pregunto así para ver qué me dicen ustedes. No sé si me estás escuchando, Julissa.
Elisa, Sí, profe. te decía si vos me estás escuchando, si en relación a los trabajos que presentamos en economía, ¿me estás debiendo o no? No creo, no, no Bueno, sé. Elian, ¿vos me estás debiendo? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron tus problemas que tuviste para la presentación de los trabajos anteriores? Y la plataforma no podía entrar, profe. No En las podía entrar. tareas. Todo desde que yo hace 3 semanas que no puedo entrar. Ajá. Ah, sí, mira vos. Desde hace 3 semanas que no puedo entrar. No, Todos los días, cada rato estabas probando a ver si podías entrar y no pudiste entrar en ningún momento. no hay en cómo de las tareas, profe. En la tarea, si yo te dije que podés entrar así, Ajá. mira, yo te muestro ahora para que veas. Voy a salir de aquí, voy a entrar a otro lado. Recuerden que ustedes no solamente entran en la tarea por la lección. Si ustedes necesitan entrar a la tarea directamente, en vez de entrar aquí, ¿sí? En este caso de lo anterior, que era lo que es análisis de costo fijo y demás, ustedes también pueden entrar desde aquí, desde lo que es tareas, ¿sí? Y desde las tareas, desde ahí pueden introducir a lo que es el trabajo, ¿sí? Después, eso, no sé si vos intentaste entrar aquí, Elian, Sí, directamente. profe, ya ahí mandé algunas tareas. Bien, pero no pudiste entrar de nuevo o qué Y pasó? los informes que eran para leer, no podía entrar en cómo. Pero vos pudiste entrar para bajarlos acá porque puedes descargarlos acá, ¿sí? Ah, Disculpe chicos, un segundito chicos, tengo que hacer una cosita aquí y ya les digo, voy a poner silencio un segundito. Ahora sí. No, le decía entonces de que podían, ¿me escuchás ahí, Elian? ¿Me estás escuchando, no? Elian, Elian, sí, profe. Sí. mira, vos aquí entrando a esta zona de lecciones, podés descargar en PDF, ¿no? El material. Vos aquí entrás y todo lo que está, salvo los videos, que bueno, ahí creo que te dicen solamente la dirección de los videos, pero casi siempre está todo como para que vos descargues. Si vos te fijas, hay una opción en PDF de todos los materiales que vos podés ir descargando, ¿sí? Y ahí tenés el material de Sí, profe. lectura, por las dudas también. Además, ¿no? Si es que no podés entrar de forma interactiva, si por ahí tenés algún problema de velocidad y demás, lo podés hacer desde aquí, la descarga de los PDF. Después, si te pido, por ejemplo, hacer las tareas, podés entrar directamente al icono de tarea y ahí ver la descripción. O si tienes que hacer un ejercicio y no podés entrar desde el ejercicio mismo, podés ir a ejercicio. Pero no puse, acá no tiene, bueno, sí voy a poner ejercicios también aquí. Ahora voy a habilitar ejercicios que van a estar dentro de las lecciones y que van a estar también por fuera. Si tienen problemas de velocidad, lo pueden desarrollar por fuera. ¿Sí? Bueno, vamos al grano. Básicamente el enólogo se encarga entonces de generar el estudio desde lo que es la producción, digamos, del vino, saber todos los pasos, los procesos que tiene que tener al generar una transformación de la vid y llegar a obtener el vino, tiene que saber al respecto de todos estos pasos, ¿sí? Para eso, como les decía, hay un estudio que pueden realizar ustedes mismos aquí en la zona, en Cafayate, se estudia técnico enólogo,
Ahora, no quiere decir que el técnico enólogo sea un máster en química, no. Tiene los conocimientos básicos, pero hay que saber al respecto de estos conocimientos básicos. Y bien, tiene todas estas características desde lo que es saber, desde la maduración de la uva, la parte de elaboración de vinos, el tratamiento y la conservación de los mismos. ¿Sí? También vemos este tema de que les decía, del trabajo en laboratorio. Y estos trabajos de laboratorio tienen que siempre ser contrastados y verificados cada cierto tiempo. El mismo producto antes de venderse tiene que sufrir ciertos análisis de calidad principalmente para poder generar un cierto estatus de la calidad del vino y que tenga, digamos, también este tipo de certificación de calidad y a la vez, cuando tiene esa certificación de calidad, tiene otro tipo de grado, digamos, de poder de lo que es el producto, de su calidad, que se refleja en el precio del producto. Es decir, que un vino con certificación de calidad y que ha pasado todos los procesos de chequeo y demás, y que es un vino óptimo, siempre va a tener un precio eh, mucho más sobre los demás productos. Siempre va a haber una competencia y eso va a ser reflejado en los precios. Y el precio implica que hay ciertos sectores de la sociedad que van a adquirir ese vino, ¿no? Bien, tenemos que ver que hay técnicas de análisis de laboratorio que tienen que ser de tipo cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativo, es de la calidad del vino, saber al respecto de todo su proceso, eh, ya sea de trabajo que hubo tras la obtención de la uva hasta llegar al producto final, y ver esa calidad de proceso, pero también tiene que haber un análisis cuantitativo de laboratorio minucioso, de estudios, de comparación, como decíamos recién, y de verificar que esos datos que uno va obteniendo sean los correctos. Y eso parte desde lo que es la cantidad o el análisis cuantitativo, ¿sí? Todo esto tiene que ver en relación a que queremos alcanzar objetivos, como les decía, relacionados con el control de calidad del producto. Si uno sabe que ha pasado ciertos procesos de análisis cualitativo y cuantitativo y se ha contrastado y verificado eh, y generan, digamos, todo un proceso, ¿sí? Donde también, como que se dice, utilizamos tecnologías más actuales para poder llevar a cabo un producto final óptimo. Ahora, ese análisis que nosotros vamos a desarrollar de ese vino, tenemos aquí un ejemplo de qué es lo que se analiza del vino. Uno dice, sí, la parte de calidad y de cantidad, sí, pero ¿en qué se analiza todo eso? Bueno, acá a grandes rasgos vemos que tenemos que tener en cuenta el grado alcohólico, la densidad, los azúcares reductores, los extractos secos. Tenemos que tener en cuenta las cenizas, la acidez total. Tenemos que tener en cuenta todos los tipos de acidez que podamos identificar, ¿sí? Que son varios tipos de acidez. Acetatos de etilo, glicerol, el butilglicol, nitrógeno total, los polifenoles, ¿sí? Las antocianinas, los taninos, el gas carbónico y por último, que aquí lo dejé marcado para tener en cuenta, el anhídrido sulfúrico, sulfuroso, perdón, anhídrido sulfuroso que vamos a tener en cuenta de una forma más apartada de esto, porque es mucho más también su análisis, lo dejé
ustedes se fijan, al final de todo este proceso, voy a volver de nuevo con lo que es el anhídrido sulfuroso, ¿sí? Para trabajarlo. A ver, otra cosita que les cuento. Este proceso de trabajo va a ser durante 3 semanas más o menos, no es que va a ser todo ahora, vamos a ir de a poco también identificando todos los componentes químicos que tenemos que tener en cuenta. Y también, como ustedes vieron aquí, hay una lección que es sobre organización y mantenimiento, ¿sí? Del laboratorio enológico, que eso también lleva su tiempo. Vamos a hacer un análisis enológico de conceptos básicos y luego pasaremos a la organización y mantenimiento del laboratorio enológico, donde identificaremos aquellas herramientas e instrumentos de laboratorio que nos permiten identificar todo esto que nombré recién. El grado de alcohol, azúcares reductores, todo lo que tiene que ver con el anhídrido sulfuroso. Todo tiene distintos objetivos y que tienen que saber, o tenemos que saber la cantidad de cada producto para poder llevar a cabo un producto óptimo, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Bien, quisiera saber si me están escuchando en este momento o no. A ver, ¿quién más se ha sumado? Porque había escuchado recién que había entrado alguien y creo que entró y salió, que fue... Ah, no, ahí está Rodolfo. Hola, Rodolfo, ¿cómo te va? Gracias por participar. Yo mandé, como le decía a los chicos, mandé mensaje uno por uno porque Hola, profe. me parecía raro de que no estaban entrando, eran las 7 y 8 y no había nadie todavía. Profe, no te escucha. ¿No me estás escuchando bien? Ahora, ¿ahí me estás escuchando mejor? Rodolfo, No te escucho, profe. ¿qué ha pasado? ¿No tenés buena señal? ¿Dónde estás? ¿En Cabrería? Bueno, a ver, hagan un ok. Sí, Los que me están escuchando bien, hagan un ok. Los que me están escuchando mal, levanten la mano como si estuvieran preguntando. ahora sí te escucho, profe. ¿Qué Ah, bien. decía? Yulisa, ¿vos me estás escuchando mal? Sí, profe, se escucha medio cortado. Bueno, No Sí. tengo buena señal. bien. Igual estos videos siempre quedan grabados, ¿no? No hay problema. Igual no es una clase muy fuerte la de hoy, solamente es una introducción. Y les comento qué vamos a hacer en la primera clase. Bueno, Rodolfo, no sé si ahora mejoraste la escucha. ¿Me estás escuchando mejor o no? Sí, ahora sí, profe. Por ¿Vos ahora. estás en Cabrería o dónde? Sí, acá en mi casa, en Cabrería. Bien, ¿vos estás con panel solar o estás con algún tipo de otro elemento? Con panel. Bueno, Panel solar. met- gracias por participar, Rodolfo. Dale. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, no sé, aquí me faltó Tomás. Tomás, ¿vos me escuchás bien? ¿Y Wilson? Creo que no sé si me dijeron ok. Vi que Tania, Elian, ¿sí? Wilson, ¿vos cómo me escuchás? ¿Ok o...? Escucha bien, Sí, profe. profe. Bueno, Tomás. Bien, profe. Bueno, listo, sigamos. Como le decía, no es tanto lo de hoy, simplemente comentarle un poquito cuáles son aquellos elementos que tenemos que identificar. Por ejemplo, dentro del análisis detallado de un vino tinto, fíjense, este es un vino tinto, no es... hay distintos tipos de clasificación de vinos. Va a depender del varietal de la uva o del tipo de uva, ¿sí? Y no todas las variedades de uva se pueden utilizar en producción de vid. Por ejemplo, la Cabernet Sauvignon, que es una de las variedades, de los varietales más utilizados,
¿sí? Pero bueno, en este caso del vino. Si ustedes se fijan, tenemos que ver que en el análisis que se hace de este vino hay un grado alcohólico del 12%, ¿sí? Donde tenemos que ver qué tipo de alcohol tenemos que identificar. Acá habla de un alcohol etílico y tenemos la composición del mismo dentro de lo que es la química. Y este alcohol es lo principal que vamos a tener en cuenta en la fermentación alcohólica. Y que nosotros necesitamos identificar el azúcar que se obtiene del mosto, que es del prensado de la uva, ¿sí? Todo ese mosto y toda esa prensada de uva, ese jugo de uva todo prensado, con el tiempo, fermentando, ya vamos a ver qué es la fermentación, vamos a obtener un porcentaje que en este ejemplo nos dice que es un 12%, ¿sí? Ahora, se dice que es la segunda sustancia tras el agua que tiene el vino, que es entre el 8% y el 14%. Bien, después tenemos que tener en cuenta la densidad y la densidad sin alcohol, que vamos a tener en cuenta del el grado, por decirlo así, el peso que puede tener en este caso el producto en sí ya procesado y demás, que podamos tener la densidad del mismo producto, ¿no? Está relacionado con el peso, con la cantidad sí, si tuviéramos que pesar el producto, diríamos que en este caso se obtiene que el vino que se tiene de ejemplo, teniendo en cuenta que esto no es para todo, es solamente un ejemplo, ¿no? Nos dice que la densidad, en este caso que se hizo del estudio, fue en este caso de 0,99 y de la densidad sin alcohol del 1, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta azúcares reductores que están relacionados con, en este caso, agentes de reducción o agentes oxidantes que permiten la disolución del azúcar y actúa en este caso como elemento de la fermentación. ¿Sí? Tendríamos que tener en cuenta esto de azúcares reductores en relación con que uno de los puntos principales que hay que obtener para, por ejemplo, en algunos casos, generar esa oxidación que necesita el vino también, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a estudiar después más en detalle. Extracto seco. Todo esto está relacionado con el elemento ya obtenido, digamos, la desecación y extracción total del agua. Pero en este caso nos dice que es de 27 gramos sobre litro, ¿sí? Esto es lo que se genera del extracto seco de ejemplo de análisis que estamos teniendo. Bueno, acá explica al respecto de lo que es el extracto seco, que hay distintos tipos de extractos secos. Vuelven con lo que es azúcares reductores, cómo se determina, en este caso, a partir de qué. Pero esto también vamos a volver a tomar después en relación al trabajo que ustedes tienen que realizar. Vamos a volver después un poquito con este tema de los extractos secos que se tienen que tener en cuenta en el análisis del vino que se tiene que hacer, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Aparte de esto, bueno, las cenizas, antes de todo, que en este caso son los componentes minerales, que están constituidos por aniones, cationes, inorgánicos, que son sustancias que no se utilizan para el consumo, ¿sí? Pero que se tiene que tener en cuenta para el análisis que pueda llegar a tener el mismo. Bueno, en estos casos dice que son residuos inorgánicos, tras eliminar totalmente los compuestos orgánicos que existen en la muestra, y quedaría en este caso esas cenizas. En este caso las cenizas son de 2,92 gramos
sobre litro. Después tenemos que ver la acidez total que tiene el vino, ¿sí? Que en este caso es uno de los elementos más importantes para el análisis, porque ya a partir de la acidez que podamos tener, podemos ir analizando también los distintos grados de acidez en relación a la uva, ¿no? que estemos utilizando. Y permiten también generar un análisis de la fermentación, o saber qué tipo de fermentación, la fermentación, cómo va a ir esa fermentación en relación al grado de acidez que tengamos, ¿sí? Relacionado con la acidez tenemos distintos ácidos también, aparte del ácido general tenemos el ácido el acético, el láctico, el tartárico, el málico, el cítrico, el sucínico, el láctico, bueno, ya dijimos. Y bueno, acidez por alcohol, por taninos, por azúcares. Después tenemos que tener en cuenta el acetato de etilo, ¿sí? Que en este caso es una reacción del ácido acético y el alcohol etílico. Y son componentes naturales de los vinos, que dan las características del vino con acidez volátil, ¿sí? Después tenemos el glicerol, que da el característico sabor dulce o no. Si no tiene tanto glicerol, por ahí no es tan dulce. De baja toxicidad, aunque fíjense en que dice baja toxicidad, no implica que no sea toxicidad cero. Eso también vamos a analizar en el vino en relación al ácido sulfuroso, también porque muchas veces no se utiliza, en algunos casos se está tratando de evitar, en algunas producciones de vinos más orgánicos, más naturales, ¿sí? Hay ciertos químicos que por ahí no son ingresados. Después tenemos el butilglicol, ¿sí? Que es un polialcohol que permite también la parte de la fermentación. Y bueno, característica es su sabor azucarado, amargado, casi amargo, ¿sí? En algunos casos. Es un parte también de un porcentaje del alcohol que vamos a obtener en base al análisis, pero es un tipo de alcohol, como le dijo, en este caso es un polialcohol, y tiene un 0,75 gramos sobre litro, ¿sí? Después tenemos el nitrógeno total, que está relacionado con los aminoácidos libres, los péptidos y las proteínas que puedan llegar a tener. Y bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que el grado de nitrógeno también lo podemos obtener con el análisis mediante distintos instrumentos que lo vamos a ir estudiando, cuáles son aquellos instrumentos que nos permiten la medición o qué proceso tenemos que obtener para medir o sacar la cantidad de nitrógeno que tenga el vino, en este caso, ¿sí? Estamos hablando que todo esto está en relación al vino. El vino tiene densidad, grado alcohólico, extracto seco, ceniza, acidez, distintos tipos de acidez, glicerol, bueno, otro tipo de alcohol o polialcohol, nitrógeno total, los polifenoles, ¿sí? Que en este caso están relacionados con la molécula fenol, en este caso dentro de lo que es química orgánica, seguramente que ustedes ya vieron todos los tipos de compuestos, en este caso de la parte orgánica, dentro de los cuales estaban los fenoles, que lo vamos a repasar después también. Influyen en este caso los fenoles con el color y su evolución, el cuerpo y estructura. La amargura, bueno, la suavidad que se pueda tener del mismo, los aromas, todo eso tiene que ver con, en este caso, los fenoles que puedan obtenerse, ¿sí? Las antocianinas, que en este caso dan el color rojo, o morado o púrpura que tienen algunos vinos, a partir de se obtiene este tipo de elemento, o se encuentran principalmente en la piel de la uva, pero después, a partir de la extracción y del proceso de prensado, también, bueno, todo se junta en el jugo, ¿no? También es un polifenol
que son solubles en el agua, ¿sí? Se descomponen en el agua, se van descomponiendo en el agua. Y como les dije, están presentes en las pieles de las uvas y aportan el color característico del vino. Luego tenemos los taninos, sustancias naturales, también son polifenoles y que dan también colores, distintos colores, que también influyen estos taninos en la coloración del vino, ¿no? Como ser los tintos y los rosados. Básicamente este tanino está muy implicado en este análisis porque es un vino tinto. Relaciona la parte bueno, el tamaño molecular, tienen distintos tamaños. Tienen que tener en cuenta todo esto para tener que también es importante saber los taninos. ¿Y cómo influye? A veces se dice que los taninos pueden ser peligrosos para la salud. Bueno, eso ya vamos a ver al respecto también. Y luego tenemos el gas carbónico o dióxido de carbono, ¿sí? O anhídrido carbónico. Y tenemos que tener en cuenta, bueno, y que tiene que tener este tipo de compuesto por toda la fermentación que se da, ¿no? El proceso de fermentación. Y bueno, todo este proceso de fermentación también podemos medir ese gas carbónico y que es fundamental para que se genere el vino terminado, el vino que queremos a partir de la medición de todos estos componentes que estamos diciendo. Entonces, gas carbónico, taninos, bueno, todos los fenoles que están aquí, digamos que hay muchos que son fenoles, en este caso las antocianinas, tenemos que tener en cuenta los butilglicol, nitrógenos. Bueno, en este caso el nitrógeno es un elemento aparte que está relacionado con los aminoácidos o los péptidos o proteínas. Los tipos de ácidos, las azúcares, que están relacionadas estas azúcares con el porcentaje alcohólico que vamos a tener de la graduación alcohólica de ese vino. Por último, al final, les dejo un video de conceptos básicos de enología que estuvieron, bueno, que ahí hacen una pequeña síntesis de lo que al principio empezamos trabajando aquí, bueno, que es el enólogo, pero lo profundiza mucho más en sus características, diferencia poco lo que es vitivinícola. Por ahí cuando uno dice vitivinícola puede uno confundirse solamente con la producción de vid, pero también tiene que ver con otro tipo de producción relacionados con la uva, ¿no? Pero bueno, todo esto está en el video. Bien, a ver, vamos viéndonos de nuevo. Rodolfo, ¿me pudiste escuchar un poco en este caso? ¿Un poco mejor o no? Ahora sí, profe. Bueno, Está bien. la idea es introducirlos haciendo bueno, para que quede más claro, no tan, bueno, para que vayan recordando todos estos componentes del análisis químico que tienen que haber. Yo propongo hacer un trabajo de presentación en PowerPoint o Impress, identificando todos estos elementos y sus características principales. Si ustedes se fijan, yo les dejé algunas pequeñas síntesis de las características de cada uno de estos componentes químicos. Ahora, hay algunos que no están, bueno, por ejemplo, densidad, ¿sí? Con relación al peso que tiene que tener el vino en sí, la muestra que se tuvo del vino. Y, por ejemplo, no le puse una característica, no le puse una descripción. Creo que también, no sé, otra cosa no les puse ahí descripción, pero casi todo tiene. Si ustedes quieren, pueden hacer búsqueda de otras fuentes que les permitan. No sé si se entiende. Entonces, hay una actividad de presentación sobre esta primera introducción. No sé si se escuchó, se entiende o no, más o menos. Se está por cortar. Se está por cortar. Por las dudas, se corta y volvemos a entrar. Así queda más claro todavía. ¿Sí? Así que yo creo que ya se está por cortar porque me muestra 1 minuto.
y entramos de nuevo. A ver si se corta o no. Me hizo un minuto. Bien, entonces se corta y volvemos de nuevo y les digo más al respecto. ¿Se corta o no se corta? Porque ahí me dice un minuto. Hágame ok si me están escuchando bien hasta ahora. Bueno, ahí veo que Tania está con el micrófono, Elian también, Tomás ya estás con micrófono. Imagino que Julissa por ahí no va a poder entrar por el tema de que tenía medio pobre la señal y aparte estaba en Cabrería, por ahí no tiene, bueno, en Cabrería, en Patapampa. Bien, les decía, acá dice una cosita que estaba viendo que dice capacidad de entender y aplicar técnicas de muestreo, conociendo la gran importancia que implica en el análisis enológico, elaborar un plan de muestreo, eligiendo el tipo de desarrollar y determinar el tamaño de la muestra, aplicándolo a todo tipo de productos usuales en la explotación vitivinícola. En otras palabras, es decir, el enólogo tiene la capacidad de utilizar sus conocimientos desde el punto de vista de la química y saber identificar todos estos componentes químicos que tiene el vino. Ahora, ustedes no son enólogos, simplemente son chicos del secundario, de una técnica, que van a ser técnicos agropecuarios, técnicos que van a tener conocimientos, pero no fundamentalmente en la producción de vid, sino que tienen que tener conocimientos en todos los tipos de producción. Ahora, un enólogo, un técnico enólogo, su fundamento es en la producción de vino. ¿Sí? Bien, les decía entonces que ustedes tenían una pequeña actividad, que son dos actividades en realidad, es realizar una lectura comprensiva de lo escrito en Introducción al Análisis Enológico y desarrollar una presentación en Impress o PowerPoint donde identifique los principales compuestos necesarios en la composición del vino. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto, como le digo siempre, es una actividad que queda y, por ejemplo, lo puedo tomar esta actividad para ir desarrollando entre hoy, mañana y el miércoles. Ya pasaríamos a otra parte para ir trabajando. ¿Sí? Y luego, a partir de esto, de esta presentación, donde ustedes harían esa presentación, pasaríamos a otra etapa que es la de ver ese video que yo les dejé de 6 minutos, ¿sí? Que no es muy largo, que les dejé acá a ver si está, no, estaba justo.
A ver, quiero ver si aparece. No se va a ver. Bien, el video, después les digo, estaba al final. Y describe las principales funciones y conocimientos de un enólogo. Solamente eso les pido. Como actividad de introducción a esta temática, con lo que es análisis enológico y conceptos básicos. Preguntas, dudas, consultas hasta el momento. Tomás, empiezo con vos porque te veo acá al primero. O Rodolfo, no sé si vos querés hacerme pregunta, Rodolfo, te veo también ahí que habilitaste el micrófono. No, profe, nada. Bueno, Tomás, Por el momento no, profe. bueno, Elian, Nada, profe. a ver, Tania, No, profe, no hay ningún problema. bueno, entonces dejamos así. Esta actividad sería como introducción, una presentación, identificando los componentes. No quiere decir que estos componentes es para los vinos en general, depende. Hay otros tipos de vinos que ya vamos a ir identificando, pero este es un ejemplo de un vino tinto. ¿Sí? Le vuelvo de nuevo a mostrar para que quede más o menos sabiendo esto, porque después van a decir, no, todos los vinos sí o sí tienen esos grados, esas mediciones. Eso es una muestra. A partir de un cierto vino, se analiza esa muestra de vino, pero es de ese vino, no es de todos. Cada uno de los vinos tiene distintas características químicas. ¿Sí? Les muestro nuevamente. Aquí abajo dice ejemplo de análisis detallado de un vino tinto. Y no dicen ni de dónde, no dicen de qué región. Todo eso todo este porcentaje puede cambiar, depende de dónde es la producción. ¿Sí? Nosotros vimos un poco en economía que a nivel mundial hay muchísimos países productores de primera línea y hay otros que ¿saben qué? Me están llamando alguien, no sé quién es, voy a atender. Cualquier cosa, si escucharon todo bien, ¿se entiende? Sí, profe, Bueno, hola, todo bien. sí, sí, dígame. Doctor Pablo Flores. ¿Sabe que yo estoy? Ah, sí, dígame. Sí, 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 sí. Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. El miércoles, ¿no? Bueno, hasta luego. Chao, chao. Bueno, atendí porque era de Salta, si no, no atendía nada. Entonces quedamos así. Esto, como les digo, a ver, Rodolfo, Tomás, Elian, que son las personitas que por ahí a veces demoran en presentar los trabajos. Esto es como una constancia. No sé si por ahí leyeron de que decían que eh, iban a pasar así nomás. ¿Alguien leyó algo al respecto? Yo el título nomás, no sé, no he No leído. no se puso a analizar lo que decían. No, profe, no sé qué decir. No, el tema es el siguiente. Hay personas que van a estar de 10, que yo sé que van bien siempre, estuvieron bien. Cada docente, cada profesor va a decir, a ver, Rodolfo, no, Rodolfo estuvo muy complicado con las actividades, no presentó nada. Yo creo que el año que viene va a tener que ser un seguimiento, va a tener que seguir de nuevo. ¿Se entiende o no? Y hay otras personas que van a estar tranquilos porque van a decir, no, sí estuvo bien, va a pasar, va a ir bien y no necesita ningún tipo de nivelación. Entonces,
uno trabajando de esta forma va a evitar tener problemas el año que viene, va a tener problemas de volver a rever conceptos y por ahí va a poder ir adelantando, porque en sí se va a perder conceptos. Si nosotros lo dejamos ahora, vamos a tener que tomar todo muy sintético y no ver nada directamente. Aparte, cuarto año ya es cuarto año, ¿no? Si es que, bueno, supuestamente esa situación va a reverse el año que viene. Así que yo los invito a ser constante con las actividades, a si tienen alguna duda, consultarme. Y siempre de la misma forma. A ver, yo siempre les digo, queda habilitado la posibilidad de subir, pero yo sé quiénes participan constantemente. Ahí hay fecha y hora de las cuales las personas van subiendo. Por eso me sirve a mí, porque sé que hay personas que son cumplidas y hay otras personas que se olvidan, dicen, no, yo tengo que ir a otro lado, tengo que hacer otras cosas. Y recuerden que nosotros en el colegio estábamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No me van a decir que ahora no van a tener tiempo estando en su casa también. ¿Se acuerdan o no? Y aquí estamos ocupando por ahí horarios un poco más reducidos. Tratamos de sintetizar mucho más. Así que los invito a tratar de ir recuperando aquellas tareas que no hicieron, de que vayan viendo también lo anterior, no se les llega, no llega al mes que sea de que tengamos que presentar todo, hacer una puesta en común de lo que se logró con cada uno y veamos que hay chicos que no hicieron nada. Y después yo voy a tener que ir a dar la cara y bueno, no voy a dar la cara mucho por la gente que no hizo tanto. Sí, lo que sí hicieron, eso van a estar siempre presentes en mi mente para saber que son personas cumplidas, ¿no? Bueno, dejo de hablar tanto. Mañana entramos un ratito para revisar un poquito algunos conceptos, pero sería más que todo ya para presentar o ir viendo qué están haciendo, para que me cuenten y así, ¿sí? Ir trabajando con esto. Entre hoy y mañana, ir haciendo la presentación y haciendo el escrito sobre los elementos más importantes que tiene, las funciones más importantes que tiene que tener un enólogo y para qué, cuál es su función, ¿no? ¿Qué conocimientos debe tener? Bien, ¿dudas o preguntas? Si no tienen más dudas o preguntas, un ok y sería todo por hoy. El ok en la pantalla. Bien, ahí Elian y Tania, yo me aparece. Rodolfo, Tomás, listo. Mañana nos vemos un ratito a las 7. Chao, suerte, que estén bien.